poner aquí. Ujú. Cada una de las partes. Entonces, eso es como muy importante. Es una de las preguntas también muy clave. Otra de las cosas que nos o que se han preguntado de manera constante es esto, ¿no? Cuando hablamos de los cariotipos, los fenotipos, y nos ponemos a revisar en este caso cuál es la estructura que nosotros tenemos. Entonces, cada uno de nosotros, cuando nos reproducimos, donamos 23 cromosomas, dando al final 46, ¿no? Y entonces, esta es la combinación. Y a veces una alteración en algún par de estos cromosomas, pues puede llevar a que tengamos algún tipo de síndrome, algún tipo de estado, y esto hace una pequeña diferencia. Por ejemplo, aquí en el 21, ¿no? En este que sería el 21, si hay uno más, esto es lo que se conoce como síndrome de Down, ¿no? O trisomía 21. Entonces, solamente tener un cromosoma de más, pues provoca este estado, que ojo, no es una enfermedad, es más bien un estado o un síndrome porque esto altera toda una serie de conjuntos y una cosa tan pequeña, pues sí, va a resaltar ya cuando se empieza todo el proceso embrionario y todo ese asunto pues empieza a modificarse, por ejemplo, el tipo de estatura, el tipo de cuerpo, los ojos, las características que va a tener, en fin, solamente ¿no? Entonces, ojo, este es muy importante, el número que tenemos. Y entonces, cuando nosotros hablamos entonces de G, tenemos que encontrarnos que es toda la estructura, ¿no? Y de esta estructura ya vimos que las bases son las que unen y la combinación de estas bases es toda nuestra información genética. Cuando nosotros combinamos esto con las características medioambientales y tiene todo esto que ver no nada más con el medio ambiente, ¿no? Sino es algo más amplio, por ejemplo, desde la comida que tenemos, ¿no? En este caso, los hábitos de nuestros padres, en fin, todo esto también van a dar por resultado el fenotipo. Entonces, cuando hablamos del genotipo, en este caso, son esto, ¿no? Las características que ya tenemos y que vienen aquí en el gen que ya vamos, que se van heredando en este caso de generación en generación, pero el fenotipo, es decir, es ya lo que nosotros expresamos, es decir, cuando nacemos, lo que somos y todo ese asunto, este es nuestro fenotipo, es la realización externa, cómo lo manifestamos, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, ¿no? Tiene un fenotipo totalmente diferente y esto es muy importante tomarlo aquí en cuenta, ¿no? Entonces, la diferencia entre el genotipo, que es la estructura aquí, en este caso, del ADN, y el fenotipo es ya nuestra realización externa, es decir, ya lo que nosotros vemos de fuera, como cuando nos vemos al espejo y todo esto es nuestro fenotipo. Entonces, la función en este caso, cómo está estructurado aquí, en este caso el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Entonces, aquí hay que hacer mucho énfasis en esto, ¿no? Estas son las bases, esto es lo que une, es el cemento, lo que concreta y obviamente ¿no? La hélice es de azúcar fosfato, pero estos son también una serie de combinaciones donde también vamos a encontrar elementos como carbono, oxígeno, hidrógeno y todo en cada una de las combinaciones o proporciones diferentes y cada uno de ellos va a formar las diferentes cuatro bases de estos pegamentos. Entonces, adenina, timina, citosina y guanina. Es muy importante esto porque este tipo de elementos también viene como pregunta de exámenes, también un clásico, ¿no? La forma y no el orden no importa, sino los nombres, ¿no? Que vienen ahí. Y entonces, aquí un poco volvemos a ver el mapa, ¿no? De la célula, como de la célula ahí tenemos los cromosomas, ¿no? Del núcleo. En el núcleo tenemos aquí el telómero, ¿no? Decíamos que es este conjunto, el centrómero, la parte del medio, brazos largos, brazos cortos, y como al momento de que el telómero se va, en este caso, desarrollando, ¿no? Es cuando empezamos a ver la estructura ya molecular, ¿no? Perdón, aquí.
la estructura molecular con nuestras cuatro bases. Entonces, esta imagen es muy, muy, muy importante porque eso nos ayuda a entender la diferencia entre, por ejemplo, los cromosomas, la célula y el ADN, ¿no? O el gen entre esas cuatro conceptos. Y luego una pregunta que también es muy clásica es esto, es la herencia ligada al sexo. En este caso, ¿quién es el que va a determinar el sexo de si es hombre o es mujer? Pues obviamente van a ser los padres, los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres, en este caso, su gen, su combinación, sus pares, son XX, ¿no? En este caso, los genes XX y los hombres tenemos XY, ¿no? Y entonces, obviamente, al dar, en este caso, el hombre el X, pues aquí en una combinación, pues provoca una mujer, pero al dar, en este caso, el Y, ¿no? Ya genera un hombre, ¿no? Como acá o como acá. Entonces, la pregunta de examen esta es, ¿quién determina, en este caso, el sexo de los hijos, en este caso, y pues aquí ponemos todo al padre, ¿no? Es decir, al hombre. Entonces, ojo, este es súper, súper importante esta pregunta, es un clásico también. Muy bien. Y luego aquí podemos ver un poco cómo cuando nosotros hemos visto cómo se empieza a manipular, en este caso, este tipo de elementos, lo veíamos en la primera sesión, cuando se empieza a manipular, en este caso, los genes, pues obviamente vienen modificaciones pues, en los órganos, una modificación en este caso, por ejemplo, externa, por ejemplo, con la radiación, pues puede provocar un cáncer, ¿no? O puede provocar quemaduras, ¿no? O malformaciones en las herencias, pero también el medio ambiente lo puede provocar, los insecticidas, la contaminación, incluso el estrés mismo, ¿no? Entonces, obviamente, la biotecnología, pues lo que está haciendo ahora, pues es crearlo a partir de una serie de experimentos y de esperar algún tipo de resultados. Y uno de estos resultados, pues fue la clonación, en este caso de la oveja Dolly, ajá, que fue todo un acontecimiento donde lo que se hizo fue prácticamente de la madre, ¿no? Se sacaron en este caso el ADN, se combinó en el laboratorio y luego se volvió a introducir aquí a la oveja madre, y esa tuvo un crío que tenía exactamente la misma información de la madre, es decir, se clonó a ella misma, ¿no? O sea, no tiene una información diferente, ¿no? Sino tiene las mismas características de la primera. Entonces, obviamente esto, pues sí generó toda una reacción porque, pues prácticamente habría puertas a una manipulación genética, en este caso de humanos, y hasta la fecha, pues no se conoce que haya habido. Está prohibidísimo los experimentos, en este caso con humanos, incluso cuestiones, por ejemplo, lo que quiere hacer ahora el dueño de los coches Tesla, ¿no? Elon Musk, quiere implementar una serie de chips, ¿no? Ponerlos aquí en el cerebro para poder generar o, según él, acelerar un poco la cuestión del pensamiento y de las reacciones cerebrales y del cuerpo y fortalecerlo con un programa que se llama Neurolink. Ujú. Y entonces lo han hecho con mamíferos inferiores, pero tienen prohibidísimo hacerlo con humanos. Entonces, algún día no tan alejado, pues obviamente esto le van a permitir hacer experimentos con humanos y implementarte o ponerte un chip aquí en la cabeza, ¿no? Para acelerar algunas funciones, pues va a ser algo de lo más normal. Pero mientras no está sucediendo esto. Y entonces, obviamente, muchos de los experimentos que se hacen en este caso de la manipulación, en este caso genética, bueno, algunos se hacen pues para hacer tratamientos, sobre todo en las enfermedades, sobre todo con mamíferos como ratones, ¿no? Algunos de estos experimentos que se van haciendo.
pues también se hacen con esta situación, ¿no? Por ejemplo, para ver diagnósticos de enfermedades, en fin, ¿no? O para hacer esto que hoy llamamos los elementos, por ejemplo, el maíz transgénico, ¿no? O las verduras transgénicas. Es decir, estos que de repente vemos que crecen enormemente, ¿no? Calabazas enormes o frutas así enormes, bueno, se han hecho con base a la manipulación, en este caso también del ADN, ¿no? Y un poco la idea era, pues sí, mejorar vegetales y en este caso animales, pero esto, pues obviamente todavía esto está muy, muy, muy cuestionado, sobre todo, pues porque sí se han hecho algunos experimentos, pero pues prácticamente sí es muy cuestionable la razón por la que se hace y sobre todo por lo que implica de que hay un sufrimiento tanto del ser vivo que se está poniendo a disposición para este tipo de trabajos, ¿no? Y entonces aquí lo que decimos, cuando hay alguna alteración de orden natural, aquí en esta producción, por ejemplo, aquí es el síndrome de Down, que decíamos, el gen 21 tiene tres, en lugar de tener dos pares, aquí un par, tiene tres, y entonces podemos tener, en este caso, pues sí, malformaciones, perdón, congénitas, es decir, niños que nacen, no sé, sin manos, sin pies, ciegos, en fin, o todos estos síndromes que también tenemos. Y muchos de ellos, pues sí, son derivados también del contacto que tenemos con la naturaleza, con la alimentación, con los gases, con el agua, en fin, ¿no? Todo esto que puede provocar una serie de circunstancias y que pueden generar, obviamente, este tipo de trastornos, ¿no? De que este par aparezca aquí, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy interesante. Y se empezó a estudiar esto a partir de, por ejemplo, las explosiones que hubo de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, y entonces empezó a explorar un poco ahí el asunto ¿no? De cómo la radiación estaba afectando ello y cómo afectó a las generaciones posteriores. Muy bien, ¿alguna duda, Andrea? ¿Algo en este tema de la genética? Luis, Juan Carlos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, pasamos aquí al siguiente punto, ¿no? Entonces, este es sobre, lo habíamos visto un poco en la parte de química, en este caso, los componentes de los seres vivos. Y se acuerdan que ya habíamos visto, por ejemplo, las biomoléculas. Y entonces, con las biomoléculas, hablábamos, por ejemplo, de esta relación que hay sobre todo en la química orgánica entre el hidrógeno, el oxígeno y el carbono, pero cuando nosotros le agregamos más, por ejemplo, el sodio, potasio, el magnesio, el calcio, ¿no? Aquí el cloro incluso, pues nosotros nos damos cuenta que tenemos muchísimo más elementos, ¿no? Que nos ayudan, en este caso, a llevar a cabo la vida orgánica como la tenemos y tener, por ejemplo, todo lo que son desde tener las proteínas, las vitaminas, cómo vienen los aceites, las grasas, los azúcares, o sea, toda esa relación que tenemos, por ejemplo, en los alimentos y la comida, pues vienen de la combinación de estos elementos. Y entonces, obviamente, estos van a ser, estos elementos químicos, pues obviamente se van a estar relacionando aquí con, obviamente, cada una de los elementos que tenemos. Entonces, por ejemplo, desde el medio ambiente, las biomoléculas, el ADN, el ARN, ¿no? En este caso las proteínas, ¿no? Las células, en este caso la sinapsis, ¿no? El pensamiento aquí y los oligoelementos, es decir, la vida ya común. Y entonces, obviamente, esto es lo que tenemos, todos los seis elementos principales. Esto, ojo, esto es también algo que viene muy, muy específico en el examen, esta parte, ¿no? Estos elementos son entonces el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el potasio y el sodio, ¿no? Son los elementos, el azufre, perdón son los elementos que
son los básicos y que todos los seres vivos, en este caso el 99% los poseen. Entonces, ojo, esta es la parte importante. Estos son los elementos importantes, los que nos preguntan con mayor frecuencia. Entonces, obviamente, estas biomoléculas que nosotros vamos o tenemos y con las cuales convivimos, pues pueden ser las que nos den, por ejemplo, desde energía, ¿no? Nos dan energía, también nos dan almacenamiento de la misma, de energía, ¿no? Otros la procesan, ¿no? Y entonces otros están basados en la cuestión de la herencia, ¿no? La transmisión, en este caso, de los genes y todo ello. Entonces, básicamente, cuando nosotros las vemos en esta, y estas son también, ojo, esta es otra pregunta de examen. Entonces, de los elementos más comunes, luego también tenemos cuáles son las biomoléculas, ¿no? En este caso, entonces, estamos hablando aquí del ADN, ¿no? De las proteínas, de los lípidos, en este caso, de los carbohidratos, que es la energía, y del ARN, ¿no? Y entonces, obviamente, esto es como la combinación que hace, por ejemplo, que nosotros, pues, obviamente, podamos estar vivos, que nos reproduzcamos, que tengamos todas estas características corporales, en este caso, que tenemos, tanto los seres vivos, en este caso los animales, ¿no? Y también en algún momento también la flora y fauna. Entonces, aquí los tenemos. ¿Cuál es su elemento? Se acuerdan que los habíamos visto un poco en la parte en la parte química. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los carbohidratos, usualmente nos referimos a la cuestión de la energía, los que nos van a producir energía, ¿no? Y es con lo que cuando empezamos a crecer, empezamos a luchar, en este caso, para bajarle a los carbohidratos como el pan, los azúcares y todo ello, ¿no? Entonces, estos básicamente son los que están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? De ahí viene el nombre, carbohidratos, ¿no? Hidrato de hidrógeno y oxígeno. ¿Y cuál es su función? Pues obviamente proveer la energía, ¿no? Entonces, estos nadadores, por ejemplo, de gran nivel, que tienen que comer muchos carbohidratos, en este caso, para tener procesos de energía y para poder, que los vemos súper flacos, pero gastan tanta energía que necesitan recuperarlo, los corredores, ¿no? Los atletas de alto rendimiento, no, gente que utiliza esto. Cuando no utilizamos esa energía y solamente comemos carbohidratos, sí, mucho, 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 obviamente pues tendemos hacia el sobrepeso, la obesidad. Pues, ¿por qué? Pues porque no estamos desechando esta energía, ¿no? Y entonces, ¿dónde lo encontramos? Pues sobre todo en estas cosas que son siempre las más ricas, ¿no? En los azúcares, ¿no? En las frutas, en los espaguetis, ¿no? Papas, arroz, pan, ¿no? Entonces, todo eso que más nos gusta, pues usualmente suele ser lo que más nos hace daño o nos engorda cuando no lo tenemos bien limitado o todo ello, ¿no? Entonces eso es como clásicos carbohidratos. Obviamente los lípidos, que son, en este caso, también tiene que ver con con la energía, pero es el almacenamiento, no la producción, sino el almacenamiento. Está también formado de carbono, hidrógeno y oxígeno, también son sus elementos claves. Entonces, aquí es almacenar, en este caso, la energía, ¿no? Y sobre todo en las paredes celulares. Y entonces, cuando las almacenamos, por ejemplo, el azúcar se transforma en grasa, ¿no? Y donde también lo encontramos en grasas, aceites, fosfolípidos, ¿no? El colesterol. Ya ven esto de que cuando la gente tiene algún tipo de mala alimentación y tiene algún tipo de trastorno metabólico, entonces el colesterol suele aumentar, ¿no? Porque se está almacenando ahí la grasa y este colesterol, entonces se tapan las venas y puede provocar infartos, paro cardíacos, en fin, ¿no? Entonces también ahí es un poco como con esto, cuando no tenemos ahí el cuidado de ir eliminando esa energía, pues obviamente viene y los excesos, pues sí, terminan atacándonos, ¿no? Luego las proteínas, en este caso aquí tenemos igual carbono, hidrógeno, pero aquí le agregamos el azufre y el
y el nitrógeno. Y entonces aquí ya no hay oxígeno, aquí es nitrógeno y sulfuro. Y entonces esto es lo que va a ir creando en este caso la protección, viene de protección de las paredes, en este caso de las células, ¿no? La pared o la fuerza que van a tener nuestras células, ¿no? Para poder, en este caso, desarrollar todas sus actividades. Entonces, por ejemplo, nosotros las vamos a encontrar básicamente en la piel, ¿no? En esta cuestión de que nos protege el pelo y los procesos enzimáticos. Y luego los ácidos nucleicos, ¿no? El ADN, ¿no? ADN y el ARN. En este caso, estos están de carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. ¿Se acuerdan en este caso la hélice, que es un azúcar fosfata? Pues obviamente la hélice es en este caso el elemento del ARN. Ya cuando hablamos del ADN es cuando ya hablamos de la combinación, ¿sale? Esta es como la gran diferencia. Entonces el ARN es cuando nada más tenemos aquí uno y el ADN es cuando ya los tenemos unidos. Ujú. Y entonces, obviamente, este lleva a cabo todos los procesos de la herencia, en este caso lo que acabamos de ver, pero también puede pasar a elaborar, en este caso, esta capacidad de regular los procesos, en este caso, de las estructuras celulares. Entonces, ADN y RN, y ya vimos cuál es la diferencia aquí entre estos. Muy bien, y luego, ujú, en este caso, otra de las cosas que vienen mucho en el examen son preguntas acerca de la célula. Y entonces, obviamente, pues no vamos a hacer una disección total de ella porque es imposible, bueno, para los límites de nuestra clase, pero ¿cuáles son los elementos que les preguntan más? Sí, ¿cuál es lo clásico que les preguntan? Primero, en primer lugar, ajá, es la función de las mitocondrias, estas que tienen esta forma así, ¿no? Que las vemos así, y las mitocondrias, pues obviamente producen la energía, pero sobre todo se encargan de los procesos de oxigenación, ¿no? Ujú, de oxigenación de la célula. Entonces, ojo, porque este es así como súper clásico, esta parte de la respiración celular, en este caso de la célula, es como su gran función. Entonces, mitocondrias es uno de los elementos que preguntan. El segundo elemento que mayor preguntan son estos, ¿no? Los ribosomas, es decir, estos son los fabricantes de las proteínas, en este caso, son los que van a crear, en este caso, esta parte, este recubrimiento, y que van a hacer que sean más débiles o más fuertes nuestras células. Entonces, los ribosomas tienen la protección, en este caso, de fabricar ahí las proteínas. Eso es muy importante, es el segundo. Luego, el tercero, ajá, que preguntas es el núcleo. El núcleo, obviamente, pues es donde se encuentra la información de ADN, ujú, toda la estructura del ADN y ese está cubierto por una membrana, en este caso celular, ¿no? Y obviamente este es como pues, prácticamente es el corazón, ¿no? De la célula. Entonces, en ese orden son los que preguntan estos tres elementos. Obviamente, también pues tenemos los demás elementos como los lisosomas, el aparato de Golgi, que es en este caso el que desecha, ¿no? El que desecha lo que ya no lo sirve a la célula, en este caso los lisosomas, que van a tener en este caso toda la parte de los procesos enzimáticos, es decir, que van a deshacer los elementos energéticos que entran, los alimentos los deshacen y luego, bueno, por el aparato de Golgi se desecha lo que ya no se ocupa. Ujú, hay aquí. Y obviamente la membrana endoplasmática es la exterior, es la que cubre, ¿no? Ujú, y el citoplasma es el líquido en el cual están aquí nadando todos los elementos. Entonces, aquí, ojo, mitocondrias, en este caso, mitocondrias, ribosomas y núcleo son las partes que usualmente se preguntan. Ahora, esta es otra de las cosas que también se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Entre la célula procariota y la célula, en este caso, eucariota. Entonces, la diferencia básicamente es que la procariota no tiene núcleo, ujú, no tiene núcleo, y la eucariota sí, ajá, tiene núcleo. Entonces, esta no lo tiene, esta sí.
Y obviamente esta, incluso para aprendérsela es fácil, ¿no? Es la pro, o sea, antes, ¿no? Sin núcleo, ¿no? Y esta es con núcleo, ¿no? EU, ¿no? Con núcleo. Ujú. Y entonces esa es la gran diferencia entre estas dos. Y también es una pregunta muy, muy, muy recurrente de este examen, ¿no? La diferencia entre las células procariotas y las eucariotas. Y otra de las cosas que también nos preguntan mucho es esto, ¿no? Los dos procesos de reproducción celular, uno que es la mitosis y otro que es la meiosis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, la mitosis? Es que este es, por ejemplo, cuando uno se hace una herida, ¿no? O sea, se corta, ajá, se corta, hace una herida y entonces las células comienzan a cerrar la herida. ¿Por qué? Pues porque obviamente se están replicando y al mismo tiempo, pero son iguales, son idénticas y obviamente cierran la herida. Y el otro proceso, ¿no? La meiosis, es cuando, por ejemplo, de dos pares de células que se llaman gametos, en este caso van a salir otra persona con todo un conjunto de células. Entonces, esto es prácticamente la reproducción humana como tal, bueno, la reproducción humana, no, la reproducción animal sexual en este caso, como tal, y esta es cuando las células se duplican para, en este caso, autorregularse. Por ejemplo, todos los días las células están muriendo y naciendo, están en procesos de mitosis. Por ejemplo, la piel que tienen ahorita hace 10 días no la tenían, entonces cada vez que se bañan y todo ese asunto, pues, se les va cayendo pedacitos de piel y se va regenerando, ¿no? Algunos más acelerados, otros más lento, por ejemplo, el pelo, crecimiento de las uñas, por ejemplo, el mismo crecimiento de nosotros, todo esto es el proceso de mitosis. Y entonces aquí lo vemos viendo cómo se va replicando, ¿no? Ahorita vamos a ver los pasos, se va replicando y vamos a tener en este caso al final del proceso de esta réplica y de que se van uniendo de los procesos de anafase, telofase y todo ello, vamos a tener al final dos células exactamente iguales a la primera. Ujú. Eso es la mitosis. Entonces, acuérdense siempre de esto, de la mitosis, cuando se raspan y le sale la costra, pues obviamente es un proceso de mitosis. Ujú. Y aquí vemos un poco las fases, cómo se va regulando, cómo se divide este proceso. Ujú. Te vamos a verlo con sus nombres. Ajá, hasta que quedan, en este caso, dos iguales. Dos iguales e idénticas. ¿Sabe? Y luego tenemos el otro proceso, entonces decíamos que es la meiosis. Obviamente, esta es la división celular que va a llevar prácticamente a la creación de células diploides, es decir, ya células que van a empezar a crecer, hasta formar, en este caso, otro ser vivo, ¿no? Y en este caso aquí hablamos de los gametos o de estas células que van a ser, en este caso, espermatozoides y óvulos. Entonces, aquí las fases, en este caso, vamos a tener aquí donde está la información genética, se divide, luego se divide otro, pero vamos viendo cómo en este caso no son idénticas a esta, ¿no? A la primera. Esta a su vez se van a dividir y van a crear otro proceso similar a esto y va a ir creciendo. Entonces prácticamente es el proceso de reproducción, ¿no? Y entonces ahora sí, estos son los pasos. Ujú. Ojo, estos son los pasos que deben de aprenderse muy bien también, porque estos también, si vienen en el orden, y estos se los piden en el orden del examen, ¿no? Entonces, el primer paso es profase, metafase, anafase, telofase. Y entonces algunas personas se aprenden este tipo de información a través de la memotecnia, ¿no? Es decir, ponerle algún tipo de nombre o aprendérselo así, PMAET, ¿no? Para tratar de aprendérselo. Pero creo que tú, Andrea, por ejemplo, imagino que te sabes bien aquí los pasos, ¿no? Que no tienes problema aquí con la profase, metafase, anafase, telofase. No, sí, la verdad, sí, esa sí me la sé bien. Sí, sí, claro, es como de tu área, ¿no? En este caso, tú, Luis, si te la sabes bien esta. Esta es Me clásica pregunta, cuesta, ¿no? Ujú. me cuesta, pero sí me las
sí me acuerdo de una frase que me hace recordarme más o menos cómo van. Ujú. Sí, hay gente que se aprende con algún tipo de frase esto y ya lo entiende perfectamente, ¿no? Entonces, ojo, esto es así, el orden es el importante en el examen, ya saben, es este tipo de pregunta que les ponen igual, ¿no? Los elementos, ¿no? Les ponen los cuatro, ujú, y ustedes deben determinar en este caso cuál es la que tiene el orden. Correcto, entonces también esa es como súper, súper clásica, ¿no? Pregunta. Y aquí, en este caso, vemos la diferencia entre la mitosis y la meiosis. En este caso, cómo se va a ir creando, en este caso, los diferentes grupos. Entonces, esto no hay tanto problema, solamente entender la meiosis es el proceso de creación, en este caso, de otro ser vivo, y la mitosis es cuando nosotros creamos, en este caso, o las células simplemente están en su reproducción natural, ¿no? Mueren y nacen células. Entonces, por ejemplo, aquí en esta animación ahí está un poco reflejado este punto, ¿no? Entonces aquí mitosis, ¿no? Pues todos son clones de sí mismo, todos son exactamente iguales, y ya en la meiosis, pues obviamente todos son diferentes porque se van a ir produciendo características diferentes que vamos a conocerlas ya como los gametos. Ujú. Muy bien. Y otra de las cosas, también así como eso que vimos de procariote y eucariote, otra de las cosas que también son muy clásicas son esta pregunta, ¿no? Que hay algunos organismos que dependiendo de su organización celular, o sea más compleja o más simple, en este caso van a producir o van a buscar su alimento. Entonces, incluso el nombre es fácil, ¿no? Autótrofos es cuando ellos producen su propio alimento, ¿no? Aquí la palabra clave es auto. Heterótrofos es cuando obviamente tienen que obtener sus alimentos y su energía de fuentes, en este caso externa, en este caso. Nosotros, por ejemplo, somos esto, ¿no? Somos heterótrofos, o sea, no producimos nuestro propio alimento. Y en este caso los autótrofos, sí, ¿no? Algas, bacterias, plantas producen su propio alimento. Entonces, esta también es pregunta clave de examen, pero aquí con las dos, en este caso, con estas dos palabras, con el auto y el hetero, pues ya podemos, en este caso, hacerlo que sea muchísimo más fácil. Entonces, esa también fue una pregunta. Muy bien, y otra de las cosas que viene, sobre todo ya en las últimas preguntas, pues es este proceso del fotosíntesis. Entonces, el proceso como tal lo conocemos, es decir, cómo se produce, en este caso aquí, a través de la energía solar, cómo se convierte esa energía en la planta y se va con toda esta combinación de agua, el dióxido de carbono, y vamos a tener otro elemento para que se produzca oxígeno. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿cuál es el elemento básico de la célula vegetal? Ajá, y que no tiene las células, en este caso animales, para generar en este caso este proceso complicadísimo que es la fotosíntesis. Aquí nosotros lo vemos súper fácil, pero en realidad es algo verdaderamente extraordinario, es algo muchísimo más difícil de lo que suponemos. Entonces, aquí el elemento es el cloroplasto. Ajá. Los cloroplastos, en este caso, son órganos de la célula vegetal que son los encargados de hacer esta síntesis, ¿no? Son los encargados de producir esta parte de producir la energía solar, ¿no? Y el dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. ¿Mm? Y de ahí viene lo que ya hemos revisado como el ciclo del carbono, ¿no? Entonces a su vez, el oxígeno nosotros los animales lo respiramos y al mismo tiempo exhalamos dióxido de carbono, que a su vez es el alimento de esto para generar ahí, ¿no? El famoso ciclo del carbono y del oxígeno. Muy bien, entonces, pero ojo, ahí la palabra clave es los cloroplastos, ¿no? Súper, súper, súper precisa es. Entonces, ahí los tenemos. De hecho,
Esto es lo también, incluso le da el nombre a estos famosos chicles que están hechos de clorofila, ¿no? Que es los clorets, ¿no? De ahí se le conoce. Y entonces, obviamente, el color verde, pues se lo debemos a estos elementos, ¿no? A estos elementos que son los cloroplastos. Esto es muy, muy, muy importante. Y ojo, acuérdense que estos solamente están en las células, en este caso, vegetales. ¿Mm? Muy bien. Ahora, los seres vivos, en este caso ya de orden superior o de organización superior, en este caso como los humanos, pues obviamente vamos a tener diferentes estructuras y sobre todo funciones a través de sistemas y de órganos, es decir, un órgano tiene una función, pero cuando se junta con otro órgano, ¿no? O una combinación de órganos, entonces ya se llama un sistema. Entonces, por ejemplo, el sistema endocrino, el sistema respiratorio, el sistema digestivo y todo es la combinación de varias funciones de varios órganos, ¿no? Para poder, en este caso, tener un nivel de organización. Y entonces, por ejemplo, la respiración, pues obviamente vean todos los que implica, ¿no? Desde los pulmones, ¿no? Los bronquios, ¿no? Los pulmones aquí con esta cavidad, pues porque aquí va el corazón metido, la laringe, ¿no? La cavidad nasal, la faringe, y cómo entra en este caso el oxígeno. Hay gente que, por ejemplo, hay una operación. Seguramente ustedes cuando estén la van a hacer, que se llama traqueotomía, que la gente, por ejemplo, que se le atora aquí, que no pueden respirar, o que se les rompe aquí, todo esto, les hacen un hoyo aquí y les ponen un tubo para que puedan estar respirando a través de la tráquea, ¿no? Esa es una operación así muy, muy, muy fuerte que se llama traqueotomía y que se hace más común de lo que ustedes se imaginan. Por ejemplo, gente que sufre algún tipo de accidente y que se terminan con las vías nasales o la boca obstruida, ¿no? Y aquí podemos ver en este caso el proceso de respiración, como en este caso las costillas, pues sí, básicamente se ocupan para pues poderlos sostener, es una manera de protección aquí. Esta parte que vemos aquí es a ver, Andrea, no me dejes mentir, esta parte es el hígado o de aquí arriba va el colon, ¿no? ¿Cierto? Pues esa parte que está ahí es el diafragma. El diafragma, muy bien. Ah, yo sí voy a ir al médico contigo cuando acabes. Yo sí quiero ir porque hay unos médicos que no tienen ni la menor idea. Dices, ¿cómo son médicos y no tienen la menor idea? Muy bien, entonces diafragma y aquí tienen los pulmones. Muy bien. ¿Y han visto alguna vez los pulmones de alguien, de un fumador o de gente así? Tú sí has visto, ¿no, Andrea? Seguramente. Sí, no, pues sí se ve, o sea, cañón desgastados, ya, o sea, incluso se ve hasta negro pues por todo el desgaste del Negros, humo. ¿no? Y se hacen así como pequeños, ¿no? Casi, Ajá. casi, sí, todos. O sea, de esto que se ve todo sano, terminan así como muy pequeños, todos oscuros y todo ello, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí también vemos cómo tenemos todo esto lleno de ¿cómo se llaman estos, Andrea? Son una especie de vellosidades, pero tienen un nombre, ¿no? Este tipo de venas por donde pasa el oxígeno y sale el dióxido de carbono y lo pasan a las células aquí. Am, Todos estos pequeños callitos que bronquiolos, ajá, alvéolos. exactamente esos. Muy bien, y de ahí pasan y pasan directo a las células, ¿no? Y algunos y otros también el proceso de desecho. Muy bien. Ujú. Muy bien, y luego tenemos la parte del corazón que también tiene un proceso diferente, bueno, muy bien, muy parecido, donde tenemos esta sangre que viene con dióxido de carbono, con oxígeno y otra que no lo tiene. Entonces tenemos este proceso, ¿no? Que se llama sístole y dístole. El sístole, ¿cuál es, Andrea? El sístole es, en este caso, cuando exhala y el dístole es cuando entra o es al revés. Ahí sí le queda mal, porque yo Ah, lo conozco como respiración menor y mayor. ujú.
Entonces se supone que la respiración menor, como que la sangre entra Ajá, por vena y hace pues el bombeo y sale por arteria y esa es la mayor, pero así con esos nombres no me lo sé. ajá. Que es un poco igual, cuando el sístole es cuando entra, el dístole es cuando sale, ¿no? Cuando sale ya cruza la parte, ¿no? O sea, cruza todo el corazón. Aquí es exactamente lo mismo que comentabas, ¿no? De la entrada y la salida de estos dos. Entonces aquí también es un poco la parte de pregunta del examen, en este caso, cual no te preguntan tanto si entra o sale y todo, sino más bien te ponen una serie de nombres igual para ver si estas son funciones del sístole y el dístole del corazón o de los pulmones o en este caso, del hígado, en fin, ¿no? Entonces, obviamente estas son funciones prácticamente del corazón. Ujú. Y, y tenemos aquí el proceso en este caso de también de la nutrición, ujú, donde tenemos prácticamente, como que entendemos muy mal aquí la parte de entre, ¿cuál sería la diferencia para ti, Luis, entre alimentación, ajá, y nutrición? Pues si nos basamos con las palabras, la nutrición, pues desde su nombre lo dice, que son desde los nutrientes hasta ciertos, sí, hasta ciertas proteínas, y la Ujú. alimentación pues es como de comer por llenar. Claro, claro, efectivamente. O sea, la mayoría de nosotros como que más bien comemos así en este proceso, pero descuidamos este proceso, ¿no? O sea, no revisamos qué es lo que comemos, solamente es como una acción ahí muy innata, ¿no? Muy primitiva esta la que hacemos. Entonces, obviamente, tenemos todos estos órganos involucrados en este proceso de la nutrición, por ejemplo, en la ingestión, ¿no? Es de los alimentos, o sea, la entrada de los alimentos, luego la digestión, todo el proceso químico que tenemos, que es un proceso químico impresionante, lleno con los ácidos y vellosidades y cómo se distribuyen, en este caso, en un procesos enzimáticos los nutrientes, vitaminas, proteínas, todo ello, luego cómo pasa aquí al intestino, ¿no? El duodeno, y aquí hay también muchos problemas en este caso con las personas, aquí se desarrollan mucho el cáncer, ¿no? Luego la absorción, es decir, aquí con estas pequeñas vellosidades, cómo pasan todos los nutrientes ya al sistema, en este caso a las células, y luego ya el desecho, ¿no? Aquí esto es el colon, aquí tenemos la parte del recto y cómo pasa. Y también aquí es donde se producen mucho estos procesos también de procesos cancerígenos, ¿no? Sobre todo en esta parte aquí del colon y entonces es todo un problema, ¿no? Esto es uno de los cánceres más, más comunes que hay, aquí del colon. Muy bien. Y otra de las funciones que tenemos, pues prácticamente es esta, ¿no? El proceso biológico de crecer, desarrollarnos, ¿sí? Y en este caso, envejecer y pues, posteriormente morir. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que la expectativa de vida que teníamos, pues obviamente ya rondaba entre los 85 años y entre los 80 años para los hombres y para mujeres, 85. Y esto, pues sí, ha ido variando, porque antes era de 30 años, ¿no? Y 25 años, y se piensa que pues puede alargarse más. Pero obviamente también estamos en un proceso de adaptación, digamos que cuando tenemos, por ejemplo, 35 años, estamos en la plenitud aquí del tanto físico, mentalmente, y a partir de aquí viene un proceso ya
de desgaste, es decir, aquí los 50, los 60, los 80, incluso el cuerpo comienza a achicarse, empieza a doler, el cerebro también pues, puede tener algún tipo de efecto como Alzheimer, demencia senil, en fin, ¿no? Y empezamos con todo este proceso. Entonces, la ciencia de ahora se está dedicando o trata mucho de alargar esto, pero también es cuando uno se pone a pensar, digamos, llegar, por ejemplo, a este momento, como aquí, sí, y ahí, así estarte como 50 años así, sí, pero ¿para qué, no? O sea, ¿por qué detener tanto este proceso? En fin, pero bueno, tenemos estos problemas con la eternidad y queremos vivir para siempre, ¿no? Y este otro sistema, ¿no? De la percepción y la coordinación, ¿no? Que mucha gente se ríe mucho de esto porque sí existen estos dos sistemas, ¿no? El parasimpático y el simpático, que se trabajan de manera conjunta, ¿no? Por ejemplo, uno contrae la pupila y otro la dilata, ¿no? Otro estimula la salivación, otro la inhibe, ¿no? El simpático, ¿no? Uno contrae los bronquios, el otro los relaja. ¿No? Uno reduce los impulsos cardíacos, otro los aumenta, es decir, trabajan siempre en conjunto, uno abre y otro cierra, ¿no? Aquí estimula la actividad digestiva, otro la cierra, ¿no? Las contracciones, cómo funciona todo el estómago y otro cómo lo cierra, ¿no? O lo de la bilis, ¿no? La vejiga, en fin, los desechos, en fin, entonces estos funcionan siempre en este conjunto. Uno abre y el otro cierra. Y luego tenemos aquí, finalmente, ajá, tenemos la reproducción, en este caso, vamos a ver este video. Ya con esto vamos a terminar. Dejen ponerles aquí el audio compartido para que lo escuchamos, vemos este video y con esto terminaríamos. Biología. Lección 5. Reproducción celular. Contenido: mitosis y meiosis. Ah, no, es este, era el otro. Biología. Lección 5. Espérenme. No, era este. Biología. Lección 6. Reproducción a nivel organismo. Contenido: reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción es la forma en la que los seres vivos perpetúan su especie. Existen dos tipos: la reproducción sexual y la sexual. La reproducción asexual. La reproducción asexual tiene un solo progenitor y no hay participación de células sexuales, también llamadas gametos. Tiene ventajas y desventajas evolutivas. Una de las ventajas es la velocidad de propagación. Esta es mayor, ya que no se necesitan dos progenitores para reproducirse. Por lo mismo, la cantidad de individuos reproducidos es muy alta. Sin embargo, existen también desventajas de la reproducción asexual, ya que debido a que no hay intercambio genético, la variabilidad es baja. Por lo tanto, los individuos son más susceptibles a enfermedades y ataques externos. Existen 5 formas de reproducción asexual: bipartición, gemación, esporulación, reproducción vegetativa y fragmentación. Bipartición. Se da en células procariontas y consiste en la división de células. Gemación. En este tipo de reproducción asexual, el progenitor produce un brote que da como resultado un nuevo organismo con la misma información genética. Esporulación. El organismo suelta esporas que se proliferan en el medio ambiente generando nuevos organismos. Es común en hongos, musgos y helechos. Reproducción o regeneración vegetativa. Es característica de algunas plantas, en donde se usa una parte de la planta madre para generar un nuevo organismo con el mismo material genético. Es común en tubérculos y bulbos. Fragmentación o división múltiple. Para que se dé este tipo de reproducción, el organismo debe sufrir algún tipo de fragmentación. Posteriormente, regenerar la parte fragmentada para reproducir el organismo original. Un ejemplo son las estrellas de mar, que usan este método de reproducción. Reproducción sexual. La reproducción sexual es un método de reproducción en donde se necesitan dos progenitores que intercambian información genética para procrearse. Es necesaria la utilización de gametos. Cuenta con ventajas y desventajas.
Una de las grandes ventajas es el intercambio de información genética, que resulta en mayor variabilidad y por lo tanto más resistencia a condiciones adversas. Algunos animales que presentan reproducción sexual requieren que sus gametos participen en un proceso de fecundación para poder reproducirse. En la fecundación, dos gametos haploides se unen para dar como resultado una célula fecundada que crece para formar un nuevo ser. Específicamente en los humanos, la unión de los gametos se da gracias a la unión de los aparatos reproductivos masculinos y femeninos. En los humanos el gameto masculino es el esperma y el gameto femenino es el óvulo. Al unirse comienza el proceso de desarrollo embrionario. De forma sencilla, el proceso embrionario se divide en tres principales procesos: segmentación, gastrulación y diferenciación. 1. Segmentación. Inicia inmediatamente después de la fecundación y consiste en una serie de divisiones meióticas para formar nuevas etapas del embrión. Estas etapas son cigoto, mórula y la blástula. Esta última es la que se implanta en la pared uterina. 2. Gastrulación. La blástula implantada sufre una nueva transformación en tres capas de células llamadas germinales. Estas capas son precursoras de los tejidos de diferenciación del siguiente proceso. 3. Diferenciación. Las capas germinales de la gastrulación se especializan para formar los tres tejidos embrionales principales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo se formará la piel, el cabello, los órganos de los sentidos y el sistema nervioso. Del mesodermo se formarán los músculos, los huesos, el sistema circulatorio, las gónadas y los riñones. Finalmente, del endodermo se formarán los pulmones, el hígado, el páncreas, la tiroides, el sistema digestivo, entre otros órganos. Repasemos los contenidos de esta lección. Vimos los dos tipos de reproducción de los organismos: la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual se requiere un solo organismo para reproducirse, mientras que en la sexual se requieren dos. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios. Listo. Entonces acuérdense que también los videos están en el Open Test y también los pueden ahí repasar de nueva cuenta. Muy bien, pues nos vemos mañana entonces y el martes nos ponemos de acuerdo para recuperar la clase pasada y vamos, aparte llevamos buen tiempo, entonces también no hay que preocuparse tanto, ¿sale? Nos vemos entonces el próximo, bueno, mañana para Historia de México. Gracias y tengan buena tarde. Gracias igualmente. Que descanse. Igual, igual, Bye. igual ustedes.